Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 16 minutos y estamos de regreso en este sonar informativo. Y ya nos acompaña nuestra tradición republicana. Logró ingresar a este edificio. Siempre intentan evitarlo, pero logro. No pasa, nada de pasar. Alberto Mayol. Me colé. Y luego me robé un café. Hola, Alberto. ¿Cómo están? Pauli. Pauli tiene que salir, sí. Estás desconcentrando. Pauli se niega a abandonar el recinto. Hay una obsesión porque hay un señor con flores en la puerta. Nadie sabe para quién son. Entonces imagínate el nivel de histeria colectiva que existe con alguien. El señor llega más y llama por teléfono y dice, pero ¿para quién específicamente son? Y se pasea. Y dice, para Rafael Cavada. ¿Y tú? Qué lindo, sí, porque flores. Las flores. Concentrémonos, por favor. Para Rafa de Marco. Concentrémonos en la agenda noticiosa. Ya. Bueno. Oye, tenemos. Alberto? Había una cosa interesante que pasó estos días que tiene que ver con este famoso informe sobre el padre Renato Poblete. ¿Ya? Y la verdad es que hay varias cosas a las que darle vuelta alrededor o en el informe. O sea, depende mucho también de cómo queramos enfrentar el tema. Una de las cosas que me llamó la atención es estas disputas además internas típicas entre congregaciones en la Iglesia Católica. Entonces escuchaba en algunas radios ayer a algunos comentaristas que tienen más predilección por otras congregaciones que no son los jesuitas, digamos, que decían que encontraban que el informe era excesivamente blando con la misma congregación, que no culpaba suficientemente a la congregación, que debería autoincriminarse y que debería, porque eso redundaría más en... No como otras congregaciones que no. que no han hecho absolutamente nada. Entonces... Y curioso porque de parte de las mismas víctimas de este u otros casos he escuchado que han tenido una buena evaluación sobre el tono en que se hace este informe, que es sin eufemismo, que tal vez el único punto del que hay una diferencia en el hecho que se hable de negligencia y no de encubrimiento. Claro, pero lo que pasa es que ellos dicen que el dato en la investigación es que no hay nadie que haya revelado que ellos le informaron a alguien de la congregación. Ninguna de las víctimas dicen haber informado específicamente a alguien de la congregación directamente, por tanto no hay información oficial de que nadie de la congregación supiera de los hechos. ¿Ya? Y hay testimonios de personas que vivieron con el padre Renato Poblete, qué sé yo, y que no señalan los hechos. ¿Es cierto que le decían el padre Poblete? No, lo que decían era ¿eso que figura en el informe? Yo lo he visto citado, o sea, de gente que lo ha dicho, gente a la cual le tengo harto respeto, digamos, pero no sé si está en el informe eso. Claro, lo que pasa es que además hay que diferenciar otra cosa, que es perfectamente posible e imaginable, esto no está en el informe, pero posible e imaginable que un sacerdote sea de conocimiento público que tiene relaciones sexuales. Una cosa distinta, porque eso no es ningún delito, eso simplemente constituye una violación de una tradición respecto a la propia Iglesia, pero no constituye delito en la sociedad. Lo que constituye entonces una situación delictiva es cuando se trata de relaciones en las cuales están en el marco de abuso de poder, ya sea por posición eclesiástica, por dinero, porque básicamente lo que dice el informe es que hay familias que de alguna manera fueron coaccionadas eran coaccionadas por los aportes que les iba dando, y que efectivamente, y además hay un solo caso que sería una relación consentida de muchos años, que recién ahora, a partir de toda esta investigación, la persona está evaluando si eso en realidad constituye una situación de abuso, pero ella no lo entendía como tal. Claro. Entonces son muchos los testimonios, el informe es bien claro. Efectivamente uno podría modificar alguna interpretación, es perfectamente posible que mañana nos enteremos de que hay cosas que no son así, o sea, esto es como siempre, ¿ya? Esta es la primera parte del asunto. O sea, ya se dice que son más las víctimas, son 22 las acreditadas, las confirmadas acá, pero por lo menos habrían otras 24 posibles. Claro, lo que pasa es que ahí también está el tema de
las víctimas que están disponibles para declarar, las víctimas que están, o sea, claro, hay una serie de factores que allí están en juego. Y eso efectivamente es algo que probablemente seguirá ocurriendo. Normalmente lo que termina para pasar en momentos como este, que un informe conduce ya al surgimiento de nuevos informes, ¿no? O sea, da la posibilidad de que mucha gente más lo diga. Pero a mí lo que me llama la atención de toda esta situación es un ciclo, que es como no sé si el cierre, pero al menos ya un punto de coronación de un ciclo que parte en la política chilena. Para efectos sociológicos, la dominación que ejerce cualquier religión es una dominación política. O sea, son líderes políticos, funcionan igual que cualquier líder político, con la diferencia en que la diferencia con el aparato estatal es que el aparato estatal tiene como último recurso el uso de la violencia, ¿ya? Y la forma de operación de una religión es que la forma de control es el control psicológico mental, ¿no? Claro, cultural, en fin. El aparato estatal te meten preso, la otra te excomulga. Exactamente. Pero es básicamente ya no eres parte de los nuestros. Exactamente. Y no por nada Hobsbawm habla de la Primera y la Segunda Guerra Mundial como religiosa. Exactamente. Y si uno mira hacia atrás, efectivamente, la Iglesia en los momentos en que tuvo más dificultades, normalmente buscó capturar el aparato estatal para poder tener capacidad de acción desde el aparato estatal cuando no tenía la capacidad cultural de hacerla desde sus propias herramientas. Le hace la Inquisición, que la Inquisición la verdad es que nunca torturó a nadie directamente, lo que hacía los estados. Claro, pasaba la responsabilidad del Estado. Exactamente. Entonces, y efectivamente, bueno, y lo más evidente son las cruzadas cuando subcontrataba el servicio. Claro, o sea, subcontrataba el servicio militar. Se arma una milicia específica para darle. El Papa se vestía, pero al final no iba. Mandaba otro. Eran los feudales que tenían posibilidades de además ganar algunas prebendas asociadas a aquello. Y de pagarse la armadura, que era una cosa bastante cara. Era muy caro. Tal pie se inventó el valevista en ese momento. ¿Sabías que tú dejabas tu plata, tus bienes en la iglesia original, digamos, donde tú salías del pueblo, la ciudad donde tú estabas, y entonces te pasaban un papel que decía la cantidad de plata equivalente de eso. Claro. Entonces tú llegabas a alguna otra parte de cualquier otra iglesia en Europa o ya en Medio Oriente, y entonces tenías derecho a poder sacar parte o total del monto. Dependiendo de la disponibilidad que tuviera la iglesia. De las disponibilidades, por supuesto. Sí, una gran. Si no te pasaban otro papelito. Claro. Le quedan tanto en caja. Claro. Entonces, de hecho, es muy importante como invento ese. Bueno, hay mucha gente que le importa hoy día ese tipo de invento. La cosa es que, si uno mira hacia nuestra historia reciente, todos estos casos sobre abusos sexuales y relaciones con el poder y la política, en fin, tienen su punto de origen desde el punto de vista de nuestra historia reciente y desde el punto de vista del escándalo presente en el caso Spinac. Sí. ¿Ya? Ese es el momento inicial donde aparece, y es súper interesante la diferencia. Aparece la sospecha, la denuncia, ¿ya? Pero nunca ni una confirmación ni un desmentido. No, pero lo que aparece es el hecho como corporizado. Antes era solo una suposición, un rumor, una teoría conspirativa. En el caso de Spinac esto se materializa. Hay gente que dice, yo lo vi, a mí me ocurrió en tal lugar, y de un momento a otro tenemos esta visión de la autoridad, autoridad de cualquier tipo, digamos, autoridad en el rango superior de la escala social, con más poder adquisitivo, influencia, poder, abusando sexualmente de alguien que no tiene poder. Lo interesante del caso es que esa materialización se termina al final por desmaterializar. Claro. O sea, al final se queda en nada. En nada. O sea, porque es interesante, porque no es que quede, por ejemplo, esto es enteramente falso y debe culparse a quienes armaron esta operación, y los que armaron esta operación fueron tales. No ocurre eso. Tampoco ocurre esto son denuncias verdaderas. No olvidemos que además salieron muchos nombres, no solamente el más emblemático del caso, que finalmente se concentró en él la atención, fue Jovino Novoa, pero en realidad los nombres que aparecieron en distintos momentos fueron bastantes más. Los denunciantes corrieron suertes dispares. Los denunciantes, recordemos que la dupla denunciante desde la política, ¿ya? Ella se tuvo que retirar de la política. Bueno, el ostracismo. Con el ostracismo total, y él se logró mantener en la medida en que se replegó también respecto de la denuncia.
Beto Walker. Sí, que ha seguido el tema, pero desde una posición harto más moderada. Sí. Entonces, se produjo esta crisis, y en ese contexto lo que hay que mirar en el fondo es esta evolución de la problemática del abuso sexual, ¿ya? En la historia política reciente, hasta llegar al momento en el cual las instituciones son capaces incluso de decir: aquí tenemos un santo y el santo no es santo, ¿ya? Y la verdad es que tenemos el informe, y el informe es contundente, y punto. Estaba mirando que lo del cura Tato fue también en las mismas fechas de más o menos de Spinac. Estábamos viendo, lo habíamos comentado antes, claro, Spinac fue más o menos 2003. Cura Tato, lo primero se empezó a conocer 2002, 2003 fue cuando fue ya condenado. Claro, lo que pasa es que la diferencia es que el cura Tato es un sacerdote emblemático en un ambiente muy restringido, cuya influencia es más bien a nivel escolar. No pertenecía a la élite. No era, de alguna manera. El cura Tato no era un representante del poder. Claro. Era alguien situado en un ambiente, si se quiere, cercano al poder. Exacto. Un par de colegios así, pero no es distinto el caso Caradima. El caso Caradima es muy interesante porque lo que normalmente no se sabe es que la parroquia del Bosque logró tener incluso reconocimiento directo del Vaticano desde el punto de vista de autonomía financiera. O sea, como si fuera una congregación. Como si fuera una congregación. Claro. Entonces, lo que Opus Dei se demoró un buen tiempo conseguir. Obvio. Maciel lo logró. Obvio que te demora. Con grandes tiempo. Congregaciones lo logran. Una parroquia. O sea, para que entendamos, porque además cerca de nuestras casas siempre hay alguna parroquia, y uno sabe que obviamente el parroquiano no precisamente es súper poderoso. Hay una señal de poder ineludible frente a la, que es invisible, pero cuando te fijas en ella, frente a la parroquia, dice: prohibido estacionar salvo en horario de misa. ¿En serio? ¿En serio? Uno puede estacionarse en una avenida como el Bosque en horario de misa. Entonces sí, tremenda muestra de poder hay acá, nunca me había fijado. Bueno, y ese poder es permanente. De hecho, la otra vez leí hace mucho tiempo que cuando se hizo la película del Bosque de Caradima, las personas que estaban, el director de la película, qué sé yo, el productor, estaban buscando entonces poder filmar adentro hicieron la solicitud, pero la gente de la parroquia fueron muy brillantes porque nunca les dijeron que no. Y nunca les dijeron que sí. Okay. Entonces ellos eterno. Estuvieron esperando, y al final estaba muy complicado buscando dónde poder filmar. Y estaban contra el tiempo. Y donde se consiguió filmar, finalmente un sacerdote les permitió acá en una parroquia, y el sacerdote después rápidamente fue cambiado, destinado al Congo. Entonces evidentemente esas son estructuras de poder, digamos, muy muy pesadas. Pero fíjense que lo que quería comentar es una cosa que tiene que ver de una manera colateral. En todo este proceso, desde que aparece el caso Spinac, incluyendo el caso Spinac desde el punto de vista de las investigaciones que nosotros hacemos como equipo de investigadores, qué sé yo en ese tiempo las hacía casi independientemente, después varias de esas en la Chile, ahora en la USACH. Hemos hecho seguimiento de este concepto de qué significaba para los chilenos el concepto de abuso, porque es interesante que de pronto el abuso haya partido en esta escena más sexual política a principios del nuevo milenio, ¿ya? Y de repente haya empezado a transitar al concepto, al uso de la palabra abuso para las relaciones con la política, con el mundo de la empresa, en el consumo, ¿ya? E incluso es irónico, pero es mucho más en el consumo que en el trabajo, ¿ya? O sea, entonces es súper potente como fenómeno que uno va viendo, que se van produciendo situaciones donde se empieza a usar esta palabra. Sunescan, dale un abuso. Diría más fácil. La palabra abuso además es una palabra que tiene un significado súper concreto, que significa el mal uso, o sea, el uso desviado. Claro. Entonces en ese sentido, la relación, la palabra abuso, llega a un punto en el cual se anuda en otro concepto a principios de esta década, en el 2011 justamente, por el concepto de lucro.
Claro. Cuando uno saca qué es lo que hay dentro del lucro, ¿no? En las investigaciones lo que se ve es que no tiene nada que ver con el acto comercial de ganar plata o tener una renta. Sino que tiene que ver con el hecho de que se use condiciones privilegiadas de poder que no han sido legitimadas para generar condiciones económicas de rentabilidad. Claro. Esa es la situación. Extremadamente ventajosa, por lo demás. Exactamente. Entonces, lo interesante de todo este proceso es cómo se da esta historia donde vamos desde el abuso sexual de los poderosos a las personas débiles. Yo me acuerdo de las entrevistas de ese tiempo. Es súper interesante lo que pasaba en esas entrevistas, porque a mí me costó mucho entenderlas, porque no me había pasado nunca con las entrevistas la forma en que la gente se comportaba. Entonces hablé con psicólogos expertos en temas de abusos sexuales y me decían, lo que pasa en ese discurso es que la gente se está comportando como si fuera la familia de alguien que, como si dentro de la familia, entre comillas, el papá, el tío abusó de un niño, por ejemplo, ¿ya? Y la gente está hablando como si fueran la familia. En esta cosa de la comunidad política, donde entendemos que los líderes son como los papás, claro. Y el resto somos el resto de la familia, digamos, en distintos roles. Entonces estaba esa sensación. Y el comportamiento de las personas fue en esa lógica y muy traumático. Y hoy día, luego de que esa familia, entre comillas, se desinstitucionalizara, o sea, la gente dejó de creer en la política y qué sé yo, ya se toma con más liviandad y es como, estos tipos son unos asquerosos, estos tipos aquí, claro. se caen los referentes, pero no existe ese dolor porque sencillamente lo que se cae detrás de todo eso es todo el andamiaje simbólico de la política. Entonces tenemos un camino donde partimos en el abuso sexual, pasamos por el abuso económico y terminamos con el abuso sexual ya confirmado, comprobado, pidiendo perdón, en fin, y que en gran medida todo esto pasa no por los logros de nuestro propio sinceramiento nacional, sino que habrá que decirlo y punto, nada más que decir, que fue gracias a lo que hizo Ratzinger en la Iglesia Católica, porque les tiró la cadena y esa es la verdad. Información gratuita y de calidad. Estás en el Sonar Informativo. Sigues en el 105.3 FM. Así es. Y una discusión que se ha vuelto intensa por la jornada de trabajo, las horas que... esto por el proyecto que ha presentado Camila Vallejo. Hagamos ese seguimiento. Esto lo presentaron Vallejo Cariola, ¿no? Con la idea, ojo, es del 2007. 2017, perdón. De Camila Vallejo. Sí. Camila Vallejo. Ella lo comentó en ese tiempo. Creo que incluso 2016. Sí. Vamos a ver el dato exacto. Y mandar el proyecto, y esto ha sido reflotado ahora y ganó apoyo, y tanto es así que el gobierno ha mandado su propio proyecto de hecho me mandaron ayer por tweet una noticia del 2005 donde Piñera proponía reducir la jornada laboral para el 2010. Es lo que le recordó Camila Vallejo salió en el presidente Sebastián Piñera, sí, claro, recordándole que siendo candidato presidencial en el 2005 propuso reducir la cantidad de horas en la jornada laboral. Ahora, lo que está muy agradable es como la guerrilla de declaraciones que se ha producido ahora sobre cuáles serían los posibles efectos, que más o menos a mí me recuerda, no sé si ustedes, lo que se escucha cada vez que se habla de subir el sueldo mínimo, ¿no? Lo que se escucha, claro, sí. Como, no, la productividad para quebrar las empresas, las pymes. Y el divorcio. Acuérdense de la campaña que hizo alguien, no sabemos quién, pero probablemente alguien con intereses religiosos importantes, de la campaña que decía que básicamente los hijos de divorciados eran drogadictos y ¿se acuerdan? Todos los males. ¿Se acuerdan que? Sí, me acuerdo. Tampoco me acuerdo quién fue, me gustaría recordarlo. Bueno, pero yo llamé a mi papá esa vez, le dije, parece que estoy condenado a la drogadicción, le dije, se separaron. Marcaron mi futuro. Se separaron y se volvieron a juntar, eso determina... Eso determina, claro, una posibilidad de rehabilitación. ¿Estuviste con la que estaba haciendo la campaña? Ahora, digamos, la cosa episódica significará que uno tiene una caída en la drogadicción y la delincuencia y después vuelve a ser un ciudadano corriente. Sí, yo creo que depende mucho de la cantidad de tiempos y las formas del proceso, pero en el fondo el argumento es efectivamente de modo permanente que
hay algo que va a destruir, esa es la amenaza. ¿sí? Claro. Hay algo que va a destruir el orden social. Claro. Ya sea el orden social desde el punto de vista de la economía, ya sea desde el orden moral, en fin. O sea, siempre hay alguna clase de referencia a aquello. Bueno, y extremando el argumento llegan a Javier Aysén, la campaña. Bueno, nos vamos a quedar sin luz. Pero esta y ahora tenemos la luz más barata de toda la historia desde el punto de vista de la producción, que nos ha notado, por supuesto, en las cuentas por motivos que son técnicos y misteriosos al mismo tiempo. O sea, el titular de la tercera hace 2 días atrás era: pymes advierten despidos, menos contrataciones y cierre de empresas por jornada laboral de 40 horas. ¿Y qué pymes lo dijeron? Disculpa. ASECH y CONAPYME. Ustedes saben quién es ASECH, ¿no? No. Juan Pablo Suet. Sí. Él no es un pequeño empresario. No. O sea, es muy divertido porque... la ASECH es lo que dice la sigla tal cual, Asociación de Emprendedores de Chile. Claro. No, pero Suet no es un pequeño empresario. Entonces es muy interesante porque... No es el tipo del kiosco en la esquina. Yo te estoy leyendo el titular tal cual aparece en la tercera. Sí. Porque efectivamente se ha producido esta cosa de que hay representantes del mundo de la pyme que no son pyme. Juan Pablo y Alfonso Suet son distintos, pero son sobrinos. Sí, pero tengo entendido que Juan Pablo no es como pyme. No. Alfonso. Sí. Alfonso Suet es de la CPC, eso lo sabemos. Sí. Pero Juan Pablo, que es de la ASECH y que habla siempre en nombre de las pymes, él no diría yo que es el representante de una pyme, digamos, es una empresa bastante más grande que una pyme. Pero salgamos de este jardín y vamos al jardín que queríamos ir, que es cómo el ministro Monkeberg ha emprendido esta tarea de, y no solo él, varios, de hablar de lo maravilloso que es el proyecto de reforma de reducción de la jornada laboral que tiene el gobierno versus el que presentaron Carriolo y Vallejo, ¿cierto? Exacto. Y ocurrió que fueron a TVN, al matinal, al Bienvenido. Buenos días. Me confundo con algunos matinales. Fueron al Bienvenido a hablar, mucho gusto, al matinal de TVN a hablar, y para infortunio del ministro Monkeberg estaba Daniel Stingo, que es abogado laboralista, ¿no? Los invito a escuchar lo que ocurrió en esa exposición. Solamente Alemania trabajan 26 horas a la semana, Dinamarca 27, Noruega 27, Francia 28, Luxemburgo 29, Bélgica 29, Suiza 30, Suecia 30, Austria 31. Todos trabajan menos de alrededor de 30 horas a la semana y nosotros estamos discutiendo bajar de 45 a 40. Mire, dos cosas. Sí, perdón. Le voy a decir otra cosita que tengo aquí, para que discutamos. El economista Rafael Sánchez, actual coordinador laboral del Ministerio de Hacienda, dice que el periodo que se implementó la bajada de 48 a 45 horas semanales, no hubo, palabras textuales, no hubo impacto en los trabajadores ya contratados. Cuando se implementó la rebaja de 48 a 45, no pasó nada. Pese al miedo de todos los empresarios que ustedes han visto y han leído en el Mercurio, en la tercera del fin de semana, dispararon, pero no pasa nada. Es un miedo que existe. No implica un mayor desempleo, no implica menos sueldo. Eso no es cierto. Y por último, y déjeme terminar con esto. ¿Qué pasa con esto que ustedes han soñado? ¿Sabe? Suena muy bien, pero dejémonos de cosas. ¿Por qué existe el derecho laboral? El derecho laboral existe para proteger a los trabajadores, no para hacerle el juego a los empleadores. Existe solo para proteger a los trabajadores. Por eso existe el derecho laboral. Esta medida sería ideal si los trabajadores tuvieran opción de decirlo, pero no tienen opción de decirlo. Esta medida sería muy buena si los trabajadores realmente pudieran tomar esa decisión. No van a poder. No se ha podido nunca. Por eso existe el derecho laboral, para proteger a los trabajadores. Pero mire, sí, faltó ahí la respuesta del ministro, que en el fondo él trataba de explicar que en los otros países no era tan así la reducción. Y otro punto para poner en contexto, cuando le dice esto funcionaría súper bien, pero no va a pasar, por eso existe el derecho laboral, se refiere a esta propuesta del gobierno de la flexibilidad laboral. Entonces, como que de acuerdo a eso, trabajador y empleador se pueden poner de acuerdo, que están en la misma posición y todo sería maravilloso. Yo recuerdo haber tenido una discusión re interesante con Matías del Río, en su momento cuando hacíamos radio juntos. Estaba Polo Ramírez también. Y que Matías me decía, pero si un trabajador no quiere trabajar en semana, se puede negar. O sea, eso no existe, Matías. No. Yo en esa época trabajaba, había trabajado vendiendo en una tienda de ropa, en un mall.
Y la designación de turno era maravillosa. El jefe te decía, este fin de semana te toca a ti. Exacto. Y el próximo, no existe tal ¿Dónde cosa. está el 1-1? No existía tal cosa como el ¿quién quiere trabajar este fin de semana? ¿A quién le gustaría venir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tiene algo que hacer el fin de semana? Mati, tú vienes en el primer turno, Alberto, tú vienes en el segundo turno, el próximo fin de semana le toca tal y el siguiente tal otro. Y se acabó. Y si tú osabas decir como, oiga, pero si yo no quiero trabajar los fines de semana, no venga el fin de semana y el lunes tampoco. Entonces, mira, un pequeñísimo problema que ha tenido históricamente la doctrina del liberalismo, que cree que efectivamente se pueden tomar decisiones en conjunto a partir de los intereses individuales de cada uno, defendiendo cada uno su parte, ¿ya? Es que el pequeño detalle es que las estructuras de poder a veces son más relevantes que las posibilidades de conversación entre uno y uno. Entonces, efectivamente, aquí hay un escenario que se plantea que es bien interesante, porque, primero, efectivamente Chile, por ejemplo, en la OCDE, que no suele liderar los rankings, ¿ya? Chile lidera, por ejemplo, el ranking de alcoholismo y drogadicción juvenil, lidera, por ejemplo... Mala distribución de la riqueza. Lidera, por ejemplo, los sueldos más altos de los parlamentarios, ¿ya? Ahí número uno, ¿ya? Y en el quinto lugar está en este ítem, que es en los la cantidad de horas trabajadas a la semana, ¿ya? Está en el quinto lugar junto con muy cerca de Turquía y junto con Rusia, ¿ya? Turquía está en todo caso en una posición mejor que Chile, con menos horas, y Turquía, que está de hecho llegando cerca de las 40, es un país que tiene el mismo ingreso per cápita que Chile, yeah. Aunque el ingreso mínimo es como $100 y tantos más. No sé, $100 y tantos son arriba de 70 lucas. Sí, digamos. Más de eso, sí, exactamente. Entonces... una diferencia considerable para lo que es el sueldo mínimo. Exacto, entonces al mismo PIB. Entonces eso es interesante como punto de... No obstante, es un país que no digamos que tiene valores democráticos particularmente consolidados, ni mucho menos. Entonces es interesante en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo más... A mí, lo más potente de toda esta situación es que... en medio del discurso de que Chile ha logrado modernizar su economía, la prueba de fuego de la modernización de la economía está en un par de variables. Entre ellas, que la cantidad de horas de trabajo no sea la clave de la productividad. O sea, un país que funciona es un país donde, modernamente, es un país donde la cantidad de horas de trabajo no implica que tú a más horas seas entonces mayor capacidad de producción, o a menos horas tengas menos capacidad de producción. Si tú eres un país moderno, logras con pocas horas generar las condiciones de producción, ya sea porque tienes la capacidad como autoridad política de tener negociaciones adecuadas con los sindicatos para metas de producción conjunta, que es lo que se hace en Francia, por ejemplo. O sea, tú te reúnes con los sindicatos y dices, ok, yo les bajo la cantidad de horas, pero ustedes se comprometen como sindicato a estos niveles de productividad y ayudamos entre todos a ver cómo logramos esos niveles de productividad en un acuerdo conjunto, ¿ya? Entonces, por esa vía, pero también por la vía de la implantación de desarrollo tecnológico en las pymes. Esto es una cosa que es muy importante. Las razones por las cuales las pymes tienen baja productividad en Chile tiene que ver con la falta de acceso a tecnología. O sea, hay cosas que son súper obvias y son súper fáciles de explicar. Si yo, por ejemplo, barro, ese es mi trabajo, barrer, ¿ya? Y yo desarrollo mucha técnica, ¿ya? Y barro muy rápido y muy bien y dejo muy limpio, ¿ya? No obstante yo lo haga fantásticamente, si mañana llegan con una máquina aspiradora, se llama, ¿ya? Llegan con una máquina que es una aspiradora, ¿ya? Lo más probable es que lo hagan más rápido y mejor que sí. Yo, da lo mismo cuanto yo entrene. Entonces, si yo no le pongo la aspiradora, no puedo pedir los niveles de productividad. En segundo lugar, los niveles de productividad tienen mucho que ver con la existencia o no en cada país de niveles de industrialización. Hoy día estamos, por ejemplo, hablando de la necesidad de todas las economías mundiales, con miras a los problemas ambientales que tenemos en el mundo, que no son menores. Estamos básicamente entrando en un periodo de extinción, para decirlo en simple. ¿Ya? Resulta que lo que estamos hablando es de la necesidad de economías circulares, es decir, economías de residuos cero. Economías donde lo que se bota a la basura se transforme en el material para producir lo que venga.
Sí, reciclar, reutilizar, en fin. En Chile se ha aplicado solamente con algunas áreas que son particularmente delicadas, como las baterías o los neumáticos, porque el nivel de contaminación que producen es tan alto que se exige al fabricante una responsabilidad total. Exacto. Pero eso es indispensable para el futuro. Pero para eso, lo que se requiere en cualquier país, no solo en Chile, es que haya desarrollo industrial. Porque si tú estás comprando las cosas a industrias de afuera, donde además te mamas 10.000, 15.000 kilómetros en un barco produciendo huella de carbono para traer las cosas, ¿ya? La verdad es que no va a servir para el planeta. Lo que necesita son economías circulares donde aquí haya desarrollo industrial. El último plan de gran desarrollo industrial que hubo en Chile fue recién, que era el plan para poder potenciar el desarrollo industrial del litio en Chile. ¿Qué pasó? Fracasó y a nadie le importó. O no sé si se intentó hacer fracasar, no tengo idea, porque me parece raro que fracase así cosas tan importantes como, bueno, lo siento. Yo miraría a Ponce Lerú. Si fracaso, yo miraría a Ponce Lerú. Entonces, es interesante que nos enfrentemos a una serie de discusiones sobre los niveles de modernización. Y recuerdo, hay un gran economista de los años de la CEPAL, Fassilberg, era su apellido, que él hablaba de la modernización de escaparate de nuestra modernización económica. O sea, una modernización que tú la miras y se ve bonita, ¿no? Pero que detrás no tiene los valores fundamentales de los procesos de modernización. Y eso es lo que está detrás de todo esto. O sea, es el barrendero mejor vestido, con una escoba más nueva, de plástico probablemente, y no de fibra, pero el mismo barrendero, no una aspiradora. Y la existencia de una serie de procesos sociales en los cuales tú sencillamente escondes, ¿no?, la parte agria de la situación. Entonces tienes, entre otros datos, altísimos niveles de contaminación, porque no te preocupas de modernizar los procesos que tienes que hacer, y tienes una serie tienes un sistema de relaves en todo Chile que en muchos casos es dramático. Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene entrega de relaves en el mar, en algunos lugares. Entonces, realmente una modernización de escaparate, yo creo que efectivamente es el tema de fondo detrás de esta situación. Oye, solo para comentar, vinculado a lo que es el debate que se ha dado también internamente en el gobierno sobre esta propuesta de reducir la jornada. En el 2005 fue cuando se redujo de 48 a 45. Sí. Entonces, como que ahora todos tratan de mirar, bueno, cuál fue el impacto que generó en ese momento. Y hay un informe de un investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez que dice que la disminución de 48 a 45 horas no tuvo un impacto significativo en el empleo y que impulsó las remuneraciones. Adolfo Ibáñez. Una universidad por hora. Una universidad comunista. Claro. Dice que no tuvo impacto en el empleo y que impulsó las remuneraciones por hora. Después de que se supo esto, salieron del Ministerio del Trabajo a decir que no, que en realidad sí tuvo efectos negativos, que ahí los salarios promedio anual registraron una caída de un 1,8%. El punto es que quien hizo ese estudio del Adolfo Ibáñez es hoy asesor laboral del Ministerio de Hacienda, Rafael Sánchez. El que es el que citaba Daniel Esteban. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que ahí es donde uno dice, a ver, pero ¿qué es lo que hay detrás de este temor vernáculo a la modificación? O sea, sí, a mí me extraña eso. O sea, hay un acto. ¿Será solo eso, perdón? ¿O la verdad que es un mecanismo para presionar en la discusión sobre el otro proyecto del gobierno, el proyecto del gobierno que es sobre flexibilidad laboral? Es que, y ahí lograr una suerte de negociación. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que en realidad nadie, salvo gente muy cerrada, estaría en contra de aumentar ciertos niveles de flexibilidad si estuvieran las garantías de que no va a haber abuso laboral asociado. Volvemos al abuso. Claro. O sea, si ese es todo el tema, porque la flexibilidad laboral, obviamente, si tú tienes capacidad, poder para negociar efectivamente entre trabajadores y empleadores adecuadamente, ¿ya? Es decir, si tú tienes una estructura súper sólida de negociación colectiva, la persona también individualmente puede tener capacidades de negociación individual, ¿ya?, amparado en el hecho de que cuando se retire de esa escena, porque no fracasó en su negociación individual, va a estar protegido colectivamente. O sea, la estructura de poder es la clave de todo esto. Por eso cuando hablamos de democracia, hablamos de la capacidad de que todas las personas tengan de que las diferencias de poder entre las élites, que siempre van a existir, y el resto de la población sean discretas. Es decir, las élites no puedan hacer lo que quieran con el resto de la población. Y esa relación, si tú la homologas y estableces una relación que es un poco más justa, entonces permite
una discusión más seria, en la cual efectivamente las personas pueden negociar individualmente niveles de flexibilidad. Nadie está en contra, nadie razonable está en contra de que una persona pueda trabajar desde su casa, ¿ya? A través de un computador, con un compromiso de hacerlo de determinadas maneras, con una supervigilancia de sus horas rendidas, en fin. Nadie está en contra de eso, o que trabaje a partir de logro de metas, ¿ya? Nadie está en contra. De hecho, normalmente quienes están en contra de eso, más bien está a nivel de los temores de los empleadores respecto a sus propias estructuras de poder. Todos hemos trabajado en lugares donde al jefe le molesta, no le molesta necesariamente que uno no esté haciendo nada. Lo que le molesta es que uno se esté riendo, ¿no? Aunque está haciendo algo. O sea, que uno disfrute su trabajo. Que uno no esté bajo su control. Exactamente. Entonces, si uno está metido así como calladito y leyendo LUN, no pasa nada. Claro, pero si estás trabajando al mismo tiempo, echando la talla y además siendo creativo, dices, a ver, ¿qué pasa acá? Mucha risita. ¿Qué pasa aquí? Entonces, cuando tú transformas esto en una dinámica escolarizada, ¿ya? Y eso es una falta de comprensión y una falta de liderazgo en la empresa y una serie de cosas, de valores que supuestamente están súper promovidos por este modelo, que no han funcionado para lograr mucha risita aquí. Mucha risita. Gracias por su trabajo. Patricia Venegas y Rafael Cavada siguen en la mañana editorial del 105.3 FM. Estás en el Sonar Informativo.